¿Quiénes estaban sentados? Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre Jesús, con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Me salté ahí el versículo 20. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué conocía Jesús? Los pensamientos de ellos. Respondió y les dijo: ¿qué cavilan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Puede sentarse, por favor. Hay sucesos que suelen sorprendernos, hay noticias que suelen conmovernos, hay encuentros que suelen motivarnos o impresionarnos. Hace algunos años atrás, una mujer que vivía en California decidió ir a una nevería y comprar algo, y cuando llegó estaba a punto de salir y se topó con su artista favorito. No lo conocía, había visto sus películas, era un hombre muy atractivo. Se lo topó así frente a frente. La mujer siguió caminando y salió a su carro, y al ratito se regresó nuevamente a la nevería y se lo volvió a topar a este artista en la puerta del negocio, y le dijo: ¿busca la nieve? Le dijo ella: sí. Pues le echó en la bolsa. O sea, estaba tan impresionada que ella, como dicen, estaba lela, ¿no? Puso la nieve en la bolsa y le dijo: dijo, disculpe, ya se fue a su casa. Un día, no de un hombre ni con un artista, sino un día nos topamos nosotros con Jesús, y Jesús nos sorprendió y fuimos impresionados por él. Algo cambió, algo se movió, algo sucedió en nuestros corazones. En otras palabras, fuimos conmovidos, muchos hasta las lágrimas. Lo interesante y la pregunta para todos hoy es: ¿Jesús nos sigue sorprendiendo? ¿Estamos impresionados por lo que Él es? ¿Estamos impresionados por lo que Él hace? ¿Estamos impresionados por lo que Él dice? Me refiero a la palabra. Su palabra me conmueve todavía, porque cuando recién llegamos, aterrizamos en los caminos de Dios, su palabra nos impresiona y Dios nos habla impresionantemente. Ojalá que así sea, si se puede decir. Podemos decir entonces que a lo largo del ministerio de Jesús sorprendió a sus seguidores y también a los judíos, los que no eran sus seguidores, principalmente los religiosos. Una de las cosas que sorprendía a los líderes religiosos de Israel: su forma y su trato que tenía con las personas. Se acercaba con los pecadores, desde luego comía con ellos, no participaba en sus pecados, pero sí se acercaba y tenía relación con ellos. Y cuando él hablaba, oye, algo se conmovía en los corazones de los hombres. Se puede decir que el mensaje de él rompía todas las expectativas tradicionales, era diferente a todos los maestros conocidos. Hay tres cosas en particular
que hacen la diferencia entre Jesús y sus contemporáneos, rabinos, maestros, profetas o ministerios de aquel entonces. Primero que nada, sus verdades profundas, pero oye, que hablan al corazón de los hombres y que dan esperanza y que muestran la gracia de Dios, no solamente el juicio de Dios, sino la gracia de Dios, que podemos reconciliarnos con Él. Segundo, el ministerio de los milagros impresionantes que desafiaban todas las leyes naturales y que desde luego señalaban de que Él era un hombre o un profeta de Dios o un enviado de Dios. Oye, que Dios había levantado en medio de la nación. Oye, y así lo decían en el principio como un profeta. Y tercero, la autoridad que expresaba, vamos, no basada en el conocimiento académico, sino en una conexión directa con Dios. Vamos, se puede decir que Jesús hablaba como profeta, oye, y enseñaba como un gran maestro. Jesús, sin tener títulos terrenales, asombró a propios y extraños. Y en algún momento sus discípulos le empezaron a llamar Señor. Vamos, y de hecho, después de que asciende a los cielos y resucita, la Biblia dice que Él es no solo Señor, sino que es Señor de señores. Y dice que es Rey, no solo Rey, sino Rey de reyes, sin tener en la tierra súbditos ni palacios. Y en algún momento sus discípulos no solo le decían Señor, sino también Maestro. Vamos, porque expresaba una sabiduría que emanaba de lo alto. Pero también se le conocía como varón de guerra, que conquistó al mundo a través del amor, de la verdad. No tenía ejército ni usó la fuerza, sino que conquistó los corazones de los hombres. Y por eso es que nosotros nos reunimos todavía, oye, en los días de celebración, los días especiales, los domingos, y damos gloria a Dios, el que nos salvó, al que nos rescató. Se llama Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso, por favor. Vamos. Aunque fue crucificado y murió, pero al tercer día resucitó. Y usted conoce la historia. Cristo vive y vive para siempre. Sea su nombre exaltado. Es sorprendente. Los hombres que lo siguieron fueron impresionados. Vamos, pero no solamente ellos, sino por eso es que estaban los rabinos, los doctores de la ley, porque Jesús hablaba de una manera profunda, oye, pero que atraía a los que conocían la ley, pero también hablaba al corazón de la gente y comprensibles palabras aún para un niño. La vida de Jesús es desafiante y se puede decir que sigue asombrando aún hasta los hombres de ciencia actualmente. Sorprende a los biólogos, porque Jesús nació de una virgen. Vamos, un evento que desafía todas las leyes naturales, concebido por el Espíritu Santo. Oye, vamos, conforme lo que estaba escrito, la virgen concebirá. Sorprende a los físicos, a los que son maestros de esta materia, porque Jesús ascendió a los cielos en una nube, y en una nube también regresará, y todo ojo le verá, y le glorificarán y le exaltarán, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús sorprendió a los médicos, porque con el poder de la palabra sanó a los enfermos, y aún a los que estaban muertos resucitó. Sea su nombre exaltado. Jesús sorprende a los que conocen de química, porque oye, transformó el agua en vino en las bodas de Canaán. Desde el punto de vista científico es cuestionable toda posibilidad, pero para Dios nada es imposible. Este milagro prefigura la transformación del ordinario en algo extraordinario. Nuestra vida sencilla y sin sentido le da sentido y nos da una razón para vivir, y eso solo lo hace Jesús. Es admirable. Dios es bueno. Le voy a decir algo, que Jesús provocó reacciones mixtas entre la gente. Hubo quien lo admiraba y hubo quien lo rechazaba. La religión establecida de aquel tiempo, oye, la realidad de las cosas rechazó el ministerio y el mensaje de Jesús.
mientras los seguidores de Jesús se sentían inspirados y sorprendidos, se puede decir que la comunidad judía o los líderes de Israel lo rechazaban, como está escrito, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le hemos recibido nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Una de las razones por las que rechazaban o resistían a Jesús, porque desafiaba el sistema religioso y la hipocresía que profesaban los líderes. En alguna ocasión les llamó paredes blanqueadas. En algunos les expresó claramente su forma equivocada de una fe fingida. Jesús asombró por sus milagros, por su mensaje, pero sobre todo por el poder transformador que tiene la capacidad de regenerar, cambiar, pero también de sanar los corazones que están heridos. Y hacer que el hombre vuelva a tener fe y esperanza en un Dios eterno y poderoso. Que por medio de Él mismo. La enseñanza de Jesús, desafiaba todas las expectativas tradicionales. No imponía, si se puede decir, cargas pesadas que no podían llevar, y les decía que llevasen su yugo, que su carga era ligera y que su yugo era fácil de llevar y que podían vivir una vida diferente. Se puede decir que modeló el reino de Dios con su carácter humilde, que enfatizaba en el servir a otros y mostraba la compasión que contrastaba con la visión de un Mesías que venía a conquistar las naciones. Él era el Mesías sufriente, Él era el Cordero de Dios, teológicamente la esperanza del mundo. Estoy diciendo que todo eso está en Jesús. No poseía títulos terrenales, se puede decir, como otros maestros, pero sus enseñanzas sí son relevantes hasta el día de ahora. En este sentido es sorprendente el mensaje de Jesús, porque desafiaba a los hombres a reexaminar sus propias creencias y a tener una relación personal y viva con Dios a través del Señor Jesucristo, a través del Hijo. El pasaje que tomé es un pasaje que es muy, muy particular, porque habla del asombro de las personas que les tocó presenciar los eventos de ese día. Me refiero a la sanidad de un hombre paralítico. Lo acabamos de leer, Lucas capítulo 5, del versículo 17 al 26. Habla de un milagro que está registrado allí. Y podemos decir entonces, que Jesús asombró con sus palabras a todos. Esa es la primera pasaje, ese es el primer pasaje, esa es la primera verdad en el pasaje. Dice que había doctores de la ley, habría hombres que conocían la palabra, y muchos fueron impresionados con las palabras de Jesús, porque Él hablaba como quien tenía autoridad. Lo dije hace un momento, sus palabras eran profundas, que impresionaban a los rabinos y comprensible para los niños. Sus palabras, llegaban al corazón de los hombres que llamaban al arrepentimiento. Sus palabras producían fe para salvación y que dan una esperanza para una nueva vida. Sus palabras son con autoridad. Cuando Jesús hablaba, siempre sucedía algo. Cuando Jesús hablaba, siempre sucedía algo. Es interesante. Sus palabras son consoladoras, hablan al corazón y dan esperanza al que sufre, dan aliento al que está débil en la fe y animan al que está caído. Por eso Mateo escribió lo siguiente, Mateo capítulo 7 versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba en una casa en ese momento y lo estaban escuchando atentamente fariseos y doctores de la ley, pero afuera de la casa había un hombre necesitado, lejos de la casa, un hombre que estaba paralítico, de tal manera que cuando pasaron por ahí 4 hombres y lo vieron,
dijeron: este necesita de Jesús. Se tomaron la molestia de tomarlo, invitarlo y llevarlo y decirle: vamos, te vamos a llevar con alguien que te puede ayudar. Se puede decir que es un modelo para nosotros. La fe de estos hombres creían que Jesús tenía la capacidad para resolver la situación física de este paralítico. Y es entonces que 4 personas toman al paralítico y deciden llevarlo a la casa donde Jesús está predicando. Cuando llegan a la casa estaba llena, pero no se rindieron. Y aquí hay un punto, porque hay veces nosotros le hablamos a alguien, ministramos a alguien, oramos por alguien y nos sentimos tal vez desanimados y decimos: ya no voy a hablar. Ellos no se rindieron y tomaron una decisión de agarrar al hombre lisiado, paralítico, subirlo por el techo de la casa, abrir espacio o romper el techo. Desde luego las construcciones no son como estas, eran más sencillas: madera, tierra, cosas de ese tipo que se usaba en esa época. Y mientras Jesús estaba predicando acerca del reino, 4 estaban interesados en traer a un necesitado delante de Jesús. Aquí hay una enseñanza clara: traigamos a los enfermos, traigamos a los abatidos, traigamos a los que no tienen esperanza a Jesús, traigamos a los que han perdido la fe, traigamos a los deprimidos, traigamos a los que tienen trastornos psiquiátricos, que Jesús los puede sanar y ayudar. Estoy diciendo: vamos, traigamos la necesidad nuestras y las de otros y a otras personas para que Jesús haga algo, vamos, en la vida de ellos. Es impresionante. Vamos, estoy hablando que Jesús asombró con sus palabras a todos. Es impresionante porque sus palabras son profundas. Es impresionante no solo porque el Señor, vamos, tiene palabras para cada uno de nosotros y para cada una de las personas. Cuando Jesús ve entonces que el paralítico lo empiezan a descender en ese escenario, en esa casa, oye, detuvo su mensaje, detuvo su sermón y dice: al ver la fe de ellos. Eso es muy interesante. Se requiere fe para recibir las bendiciones del cielo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que está escrito. Y el que se acerca a Dios, dice la Escritura, dice: crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Vamos, al ver la fe de ellos, vamos, es interesante que Jesús le dijo al hombre, entonces fija su vista sobre el paralítico. Le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Tal vez los que estaban allá bajando al paralítico, oye, los amigos del paralítico o del hombre, pudieran haber dicho: Jesús, no lo trajimos para que le hables de pecado, lo trajimos para que le sanes. Mas sin embargo, esa declaración causó un revuelo impresionante. Los líderes religiosos que estaban ahí empezaron a cuestionarse para sí mismos, empezaron a cavilar, a pensar: pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo sabían perfectamente. Vamos, que hay un solo Dios verdadero, pero también que es su Hijo, el único Dios verdadero, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Libertador, nuestra esperanza, nuestra justicia, nuestro abogado, nuestro médico. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. Dios es bueno. Jesús sabía que el problema del hombre estaba, que el hombre ha estado preso en delitos y pecados y sin esperanza. Jesús sabía que el pecado destruyó la moral del hombre y le roba y lo mata y lo destruye. Jesús sabía que el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión de los hermanos
y que endurece el corazón de los hombres. Fíjese lo que estoy diciendo, que el pecado divide familias, fomenta divisiones y aún endurece corazones puros. Esta mañana yo les decía que a lo mejor muchos de nosotros cuando fuimos niños y adolescentes había pureza en nuestro corazón. Vamos, había una fe genuina, había buenos deseos, había buenas intenciones, había cosas positivas, pero al pasar los años y empezar a caminar en la vida y enredarnos en los ambientes pecaminosos, de pronto, oye, lo que era puro se corrompió. Esas personas morales y rectas o esos jóvenes se volvieron entonces en unos monstruos en el sentido espiritual, en unos choquis espirituales, vamos, que mata, que destruye, que hace cosas, oye, infernales. Vamos, que el corazón se corrompe, que se llena de odio, que se llena de resentimiento, que busca venganzas, que busca lo suyo, cosas como esta, porque eso es lo que gesta el pecado en el corazón de los hombres. Le pregunto, y si tú le preguntaras a una mujer que se dedica a la prostitución, ¿qué te pasó en la vida? Te va a decir: el pecado me engañó. Y si le preguntas a un alcohólico, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué caíste en las drogas o en el alcohol? Te va a decir: es que el pecado me engañó. En otras palabras, oye, el engaño y el poder y la fuerza del pecado es la que cautiva al hombre. Volvamos al pasaje entonces. El Señor le estaba hablando de un asunto importante, medular. Hombre, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aquí hay una nota interesante teológica. Oye, Jesús sabía que había una relación entre la enfermedad y el pecado. Santiago habla, Santiago 5 versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Esto es impresionante, porque dije que el pecado destruye, porque dije que el pecado mata. Oye, Jesús estaba yendo al fondo del asunto. No se dice de la historia, no se dice de la historia de esta persona. Mire, se lo voy a ilustrar de una manera sencilla, porque no quiero que me vaya a malinterpretar. ¿Ha conocido usted personas que por causa de sus vicios ya perdió la salud? Yo sí. Esa es una realidad. En otras palabras, el pecado, más allá, se puede decir que el segundo problema que tiene es el vicio. El primero es el pecado. Cuando resolvemos el asunto del pecado, entonces somos perdonados, somos transformados, tenemos esperanza, clamamos a Dios y el Señor puede sanarnos. ¿Lo cree? ¿Cree que el Señor puede sanar? Lo creemos. Pero cuando Jesús habla, en otras palabras, al hombre y le dice que sus pecados son perdonados, los maestros, los eruditos que estaban ahí, la gente que estaba a la expectativa, que estaba viendo y a lo mejor tratando de entender, oye, entonces empezaron a cavilar y a decir: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice Jesús, conociendo el versículo 22, los pensamientos de ellos, fue claro, fue directo. Les dijo: ¿por qué cavilan en vuestros corazones? Esto es interesante. Jesús los confronta por causa de sus dudas. La realidad de las cosas, la Biblia habla muy claramente que delante de Dios no hay nada oculto. El Salmo 139 versículo 4 dice: pues aún no están las palabras en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Antes de estar nuestras palabras en nuestra lengua, están en nuestra mente. Ese es el punto. Oye, aún no están en mi lengua, aún no las expreso, las medito, pero tú las conoces. Oye, pero no solamente el Salmo 139 habla, dice: donde quiera que tú estés, Él sabe dónde estás y cómo estás. Y dice el Salmo 139 versículo 7, dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, que todas las cosas son evidentes para Él,
que nada es oculto para Él. Esa es la realidad de las cosas. De esta manera, con su omnisciencia, que todo lo sabe, mostraba su autoridad divina. Y Él decía: están dudando en su corazón. Y esto es muy interesante. Su omnisciencia es plena y profunda y no superficial. Él conoce nuestro ayer, nuestro presente, nuestra condición, dónde estamos y cómo estamos, y aún más lo que está en nuestros corazones. Pudiera ser que este día haya personas que están lastimadas y están heridas y necesitan que el Señor los saque de esa cárcel. Pudiera ser que hay personas que están decepcionadas por todo lo que ha sucedido en su vida. Solo Jesús tiene la capacidad de traer una transformación a tu vida y a tu casa. Solamente Él lo puede hacer. El salmista entendía que Dios conocía su caminar y sus pensamientos. Esa es la realidad. Y por lo tanto, el llamado de Dios para nosotros hoy es: no dudes, no claudiques, porque pudiera ser que estás viviendo en un momento complicado de tu vida y estás claudicando y diciendo: ¿que acaso Dios se ha olvidado de mí? O pudieras estar pensando: vamos, oye, ¿de verdad Jesús será Dios? ¿De verdad el Señor hace milagros? ¿De verdad la Biblia es la palabra de Dios? ¿De verdad Dios puede transformar mi vida? Y empezamos a claudicar con una serie de pensamientos y dudas que nos alejan de Dios. Lo impresionante es que Dios conoce nuestro levantarnos, nuestro hacer, nuestro pensar. Delante de Él no hay nada oculto. Lo he expresado en algún momento dado. Hace años, cuando me casé, nos casamos, mi esposa y yo, nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Ella no era salva. Yo le escribía, le voy a decir algo, le voy a dar un secreto a los chavos. Les hablaba de Corintios, del amor. Le mandaba unas cartas cristianotas: el amor todo lo puede, todo lo que dice ahí. Y ella decía: qué bonito escribe, ¿eh? Pero nos casamos y no entendía ni la O por lo redondo de las cosas espirituales, mi esposa. Y empezó a ir con nosotros a la iglesia. No le puedo decir que era católica, porque no era católica. En la casa de mi suegra nada de religión, pero nada. Esa era la realidad. El punto es que nos casamos, y cuando yo ya me congregaba, llegamos allá y ella empezó a ir a la iglesia. No se podía quedar porque vivíamos en una casita así fuera, en un campo, y estaba muy oscuro y le daba miedo. Así que Dios obra para bien en todos sentidos. El caso es que empezó a suceder algo muy singular. En algún momento dado, cuando llegaba algún hermano, oye, de esos hombres que se mueven así en los dones de Dios, hay veces le hablaban, pero mi esposa empezó a decir: no, lo que pasa, o hay veces el pastor predicaba algo y ella decía: no, lo que pasa es que el pastor conoce a los hermanos, o la gente que viene a la iglesia. Cuando traen a algunos, le dicen al pastor: mire, este hombre o este señor que traigo trae estos problemas, y por eso es que le están hablando así derecho. Le digo una cosa: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y de repente mi esposa se sintió confrontada, pero había sus dudas, estaba cavilando. Y empezó a suceder una segunda cosa. Primero pensó: el pastor o la pastora le dicen a los invitados, porque la empezaron a señalar y decían: pásele usted, sentimos orar por usted. Y mi esposa decía: no. Después llegó a otra conclusión, dijo: no, lo que pasa es que por mi forma de arreglarme, que es diferente a la forma que se arreglan las hermanas, pues es muy fácil ver que alguien, que está una pagana entre nosotros, una persona que no es cristiana. Y ya se sentía hasta cierta manera así como incómoda. Y había un evento en una iglesia muy grande y yo tenía ganas de ir a ese evento, y yo le dije ese día: oye, vamos a ir a esa iglesia, me gustaría que fuéramos. Dijo: no tengo ganas, no me gustaría, porque van a empezar con ese asunto de que Dios te habla y que Dios te ama y que pásale y cosas de estas.
Y yo me fui y llegué hasta en la tarde y oré durante el día, ¿verdad? Simplemente. Y ya cuando llegué, dijo, ya estoy listo, nos vamos. Y cuando vi que salió, pues, una transformación completa de mi esposa, era otra, en su vestuario y todo y demás. Pero el pensamiento de ella es para que no me moleste. Se vistió como hermana tradicional. Yo iba en la camioneta, dije, sí, se parece a mi esposa. Pero llegamos al lugar. Estoy hablando de que Dios conoce tus pensamientos. ¿A poco tú crees que Dios no sabe cómo vives y dónde vives y todo lo que tú estás haciendo? Ese es el punto. Porque nada hay encubierto para Él. Llegamos al evento y nos sentamos en la antepenúltima banca. Había, yo calculo que cerca de 1,000 personas en la antepenúltima banca, 3 hileras. Y cuando todo estuvo bien, pero todo cambió cuando en la última banca, en la de atrás de nosotros, llegaron unas puertorriqueñas exóticas, extravagantes, muy arregladas, así, una melena grande, todo eso. Y mi esposa empezó a ver, dijo, les va a ir como en feria a estas señoras que están aquí atrás. Ahora les toca a ellas. ¿Por qué estás dudando? Ese es el punto. ¿Por qué dudamos de la soberanía, de la justicia y del amor de Dios? Empezó a predicar el hermano, la hermana, y todo muy bien, excelente. Y luego agarró el micrófono el esposo de ella, el pastor. Y el hombre empezó a ministrar y empezó a señalar. Y de pronto dijo, aquí hay una persona para la cual Dios tiene un propósito. ¿Y sabes qué dijo mi esposa? Ya sabía. Van sobre estas que están aquí atrás. Por cierto, que hace tiempo a alguien, puede ser a ti, que Dios te ha estado hablando de una o de otra manera. Y luego fue más específico porque Dios es claro. Dijo, a quien le estoy hablando allá está atrás. Y esta persona dijo, Dios le ha hablado en algunos momentos, es tiempo de que se acerque y que busque a Dios. Y mi esposa hasta volteó para atrás, ¿no? O sea, diciendo, se trata de ellos. Y dijo, tú, la que estás volteando, la de la blusa de rayitas y la de la falda negra, ven. ¿Y sabes qué dijo mi esposa? No. Y luego estaba enseguida otra señora y le decía, pásenle. Y le dijo, no, déjeme. Esa era mi esposa, esa era. El punto es, como 3, inclusive la otra señora que estaba enseguida le metió más presión. Dijo, la semana pasada así le hablaron a uno aquí, no quiso y lo mataron allá enfrente. Dijo, pues menos. Ella sabe lo que estoy diciendo, es el testimonio de ella. Y nos fuimos. Mira, es que se trata de que Dios quiere tocar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu familia. Eso es. El punto es que siguió yendo a la iglesia casi un año, cerca de 100 cultos, hermano, o 70, 80 cultos, no fallaba ni uno, pero ella estaba. Y cuando nace la primera, o iba a nacer, Armida, la mayor, va al hospital, estamos solos. Y cuando está ahí con los dolores en el hospital, levantó los ojos al cielo, le dijo, Dios, si existes, que esto no me duela. Las mujeres saben que eso es imposible, o sea, sin anestesia, sin nada y nada. Y que sale la primera, hermano, sin dolor. Así dijo, gloria a Dios. A la semana estaba en la iglesia y yo me dijo, ya estoy listo para irme a la iglesia. Y llegamos al templo, hermanos, y está el pastor predicando algo ahí sencillo. Y de pronto ahí, a medio sermón, levanta la mano y dijo, pastor. Dijo, sí, hermana, quiero recibir a Cristo como mi Salvador.
Y el pastor se le quedó viendo, le dijo: ahora me espera, ya le esperé un año yo. Dios conoce mis pensamientos, tus pensamientos, tu forma de pensar y tu vida, cómo estás viviendo. ¿Por qué se asombran? Porque Dios conoce lo más. Dios conoce nuestros anhelos. Ese es el punto. Dios conoce nuestras intenciones, pero Él quiere llevarnos a una relación verdadera. Segundo o tercero, dice entonces que Jesús al estar en este escenario tan complicado, unos hombres que creían un escenario apático, un hombre necesitado enfrente, dice, es entonces que Jesús, dirige las siguientes palabras: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, le dice, centra su atención en él, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es asombroso porque posee toda autoridad. El relato reafirma la autoridad única de Jesús para perdonar pecados, y por lo tanto, si Él perdona pecados, Él es Dios. Para los creyentes implica reconocer que Jesús no solo es maestro de moral, sanador, sino es el Redentor, es el Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Jesús en Mateo 28:18 dijo algo que es importante: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En el cielo y dónde? En la tierra. ¿Y dónde está tu casa? En la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo, en tu casa, en tu persona, en tu negocio. Toda potestad, sea su nombre glorificado para siempre. Él tiene toda autoridad y puede obrar en tu causa, y puede obrar en tu casa, y puede obrar en tu problema. Sea su nombre glorificado, porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y confesarán que Jesús es el Señor, Señor de señores. Sea su nombre exaltado. Lo demostró en su ministerio. Jesús tenía autoridad sobre los demonios, y tenemos promesas que por sus llagas somos sanados. Jesús tenía autoridad sobre toda fuerza de maldad, expulsó demonios y nos da autoridad de echar fuera demonios, avergonzó al infierno. Sea su nombre exaltado. Jesús está por encima de todo principado, potestad o hueste de maldad. Él es Señor de señores. Sea su nombre exaltado. Vamos. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. No lo pudo detener. Hoy al tercer día Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Sea su nombre glorificado para siempre. Pero este relato va enfocado hacia un punto terminal. Jesús sorprendió a sus discípulos. Jesús sorprendió a los que trajeron al enfermo. Jesús sorprendió a los fariseos. Pero Jesús sorprendería también al hombre que había estado lisiado y paralítico por muchos años. Jesús es asombroso porque cambió la vida de este hombre. Versículo 24, fíjese lo que dice: pues para que se acabe toda discusión, dice a los que dudan, pues para que sepáis, versículo 24, dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el final del texto: y al instante, no 2 o 3 días después, no que iba tambaleándose, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. De la tristeza a la bendición, de la opresión a la libertad, sea su nombre glorificado. De la enfermedad a la liberación. Ese es el Señor que predicamos, es el que proclamamos, es el que se exalta en Jerusalén, es el que se exalta en 3:16. Él es Señor de vivos y muertos. Sea su nombre exaltado para siempre. Es impresionante. Jesús cambió la vida de este hombre de una tristeza
de dependencia en otros a poderse valer por sí mismo. Vamos, a poder caminar, poder correr. Cuando yo veo el pasaje, me imagino que llegó a su casa. No sé si tenía hijos, tenía esposa, no lo sé. Simplemente tendría casa, tendría hermanos, tendría padres. Oye, que llegó, tocó la puerta de la casa, le abrieron. Oye, y la noticia corrió, porque Jesús cambia circunstancias, no solo personas. Jesús cambia ambientes, Jesús cambia familias. Estoy diciendo que hay esperanza. Ese es el punto. Gracias, hermanos. Jesús nos da una razón para vivir. Oye, un hombre que tal vez se había quejado toda la vida de la suerte que le tocó. ¿Ha escuchado esa frasecita? Qué suerte tengo el marido que tengo, o la mujer que tengo, o los hijos que tengo. Qué suerte tengo, o el patrón que tengo. Cosas como esas. Este hombre empezó a glorificar a Dios. Algo sucedió en su interior que se reflejó en una expresión de alabanza. Dije que solo los que están agradecidos y convencidos glorifican a Dios diciendo: grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Sea su nombre glorificado para siempre, mis hermanos. Pero algo sucedió en la casa. No solamente en los que trajeron al paralítico, no solamente en los discípulos, no solamente en los opositores, sino, dice el texto, el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro. Decían, todos sobrecogidos de asombro, dice, glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios por lo que habían visto, porque habían sido testigos presenciales, porque conocían la necesidad del hombre y la condición del hombre. Glorificaban a Dios. Y luego se provocó un temor reverente. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas, y un profeta se ha levantado entre nosotros. Jesús es más que un profeta, es Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mi abogado, mi juez, mi sanador, mi libertador, mi esperanza, mi Señor, mi amigo, mi castillo fuerte. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús, mi libertador, mi libertador. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras de muerte, rompe las ligaduras de opresión, rompe las cadenas de maldad, rompe las cadenas generacionales. Se llama Jesús. Dije que se llama Jesús. Vamos ahí, póngase de pie, por favor. Es impresionante. Es el mismo de ayer y hoy. El que le cambió la vida al paralítico, el que impresionó a esa multitud. Él puede obrar en tu causa, en tu vida y en tu persona. El pasaje presenta a un Jesús que actúa lleno de compasión, con una autoridad impresionante, pero que se conmueve ante el dolor humano. En un mundo fragmentado por heridas causadas por el pecado. A lo mejor estás en los caminos de Dios, o por lo menos conoces, o por lo menos asistes, pero posiblemente hay cosas que están lastimando tu vida y estás herido y necesitas ser sanado. Hay cosas que no se han resuelto en tu corazón. Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es nuestra esperanza. Yo quiero invitarte un momento que cierres tus ojos. Cierres tus ojos. Pon tu mano en el corazón.